el estudio de la carta de Juan, la primera carta de Juan, y ya estamos en primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Con anterioridad, en la predicación anterior, vimos las bendiciones que Dios le da a los pequeños en la fe, a los jóvenes en la fe y a los maduros en la fe. Pero aquí volvemos a ver cómo el apóstol Juan vuelve a cambiar su idea, la vuelve a cambiar. Y el centro de todo esto va a ser dónde están nuestros corazones. Es lo que el apóstol Juan quiere darnos a entender. Cuando uno está enamorado, por lo menos así antes uno lo sentía o lo siente, no sé. Por lo general uno está pensando en la persona en la cual se está enfocando nuestro amor. Bueno, aquí dice el Señor, ¿en dónde está tu corazón? ¿En qué es lo que constantemente tu mente, tus sentimientos, tus afectos están anhelando? La predicación del día de hoy le puse por nombre Aborreciendo al mundo. Aborreciendo al mundo es el título de la predicación del día de hoy. Aborreciendo al mundo. Y vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, para tener los versos en nuestras mentes. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice así la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Veremos las razones para aborrecer al mundo y lo que él ofrece. Veremos razones para aborrecer el mundo y lo que él ofrece. Y el bosquejo del día de hoy yo se los presento de la siguiente manera. Punto número 1. Y esto lo vamos a encontrar en el verso 15. El cristiano no debe de amar al mundo. Punto número 1. El cristiano no debe de amar al mundo. Esto lo encontramos en el verso 15. Punto número 2. El cristiano no debe de dejarse seducir por el mundo. Ese sería el verso 16. El cristiano no debe de dejarse seducir por el mundo, verso 16. Y punto número 3, que sería el último, recompensas del cristiano por no entregarse al mundo. Esto lo vemos en el verso 17. Recompensas del cristiano por no entregarse al mundo. Lo vamos a ver en el verso 17. Entonces ahorita nos vamos a concentrar en el punto número 1. El cristiano no debe de amar al mundo, verso 15, y lo vamos a leer como es nuestra costumbre, y así lo vamos a ir desglosando. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vean, la primera frase, no améis al mundo. Lo que aquí podemos ver, no améis al mundo, primero lo voy a decir técnico y después lo voy a explicar. Esto que encontramos aquí es un imperativo presente activo con una partícula negativa. Y ustedes me van a decir, bueno, Sergio, ¿y esto qué significa? Bien, les voy a decir. Lo que Pablo está haciendo aquí es dar una orden para detener una actividad que ya estaba en proceso. Eso es lo que yo quise decir. Pablo estaba dando una orden para detener una actividad que ya estaba en proceso. Juan. Perdón. Dice, no améis al mundo. Al parecer, hermanos, algunos cristianos de Asia Menor ya habían comenzado a amar el mundo. Por eso el apóstol Juan ya estaba diciendo, no améis al mundo. Él estaba tratando de detener eso. Juan no escogió estas palabras, amar, solo porque se escuchaban bonitas, para nada. Él sabía que estas personas se estaban relacionando tanto con el mundo que comenzaban a crear una devoción leal a este sistema que les proporcionaba todo tipo de placer.
Su corazón ya estaba empezando a ser entregado a este mundo. Y en este verso, nosotros no tenemos que entender al mundo como el planeta, porque bien puede llegar esto a nuestras mentes. No améis al mundo, o sea, no tengo que amar el planeta, no tengo que amar a las personas. Muchas veces eso es lo que llegamos a entender, pero yo les voy a dar una definición que base al contexto se está refiriendo aquí al mundo. Matthew Henry en su comentario da el término de mundo como el sistema mundano de criterios y actitudes que se opone bajo el dominio de Satanás a todo lo que Dios a todo lo de Dios y por lo tanto Jesucristo enseña. O sea, el mundo es este sistema demoníaco, satánico, que se contrapone a todo lo que representa a Dios y todo lo que Dios enseña. Así vamos a entender la palabra mundo bajo este contexto. Entonces, en otras palabras, algunos de los cristianos de Asia Menor ya habían comenzado a amar el pecado que Satanás les ofrecía por medio de su sistema de control global. Y por esta razón el apóstol tuvo que decirles, no améis al mundo. Permítanme. Pero si se dan cuenta, en el verso 15 la ordenanza no solamente se queda ahí, no solamente dice, no améis al mundo, sino que el apóstol Juan continúa su idea diciendo, ni las cosas que están en el mundo o que hay en el mundo. Con esto nos da a entender que Juan no quería dejar ningún cabo suelto y desea que en las mentes de los lectores se quede la verdad de que nada, absolutamente nada que Satanás ofrezca al cristiano por medio de este sistema del mundo debe de ser recibido por los hijos de Dios. Nada, ya que todo lo que el mundo ofrece y sus cosas, añade Juan, todo se contrapone a la voluntad perfecta de Dios, pura y santa. Por esta razón, hermanos, son varios los pasajes en los cuales en las Escrituras nuestro Señor constantemente nos está diciendo, aléjense del mundo, no estén en el mundo, sálganse de ese sistema, no lo amen, no lo deseen. Yo les voy a dar 2 ejemplos. Vayan a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Vean, estas advertencias que constantemente nuestro Señor por medio de las Escrituras nos dicen, aléjate del mundo, no lo sigas, no estés con él. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora vean el verso 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Da a entender como cuando haces ladrillos. Bueno, en la antigüedad o cada vez que una máquina hace ladrillos tienen que ser iguales. Tienen que ser exactamente iguales. Aquí dice Pablo, no sean iguales al mundo, no se conformen al mundo, no se moldeen al mundo, no se hagan este molde lleno de pecado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la orden. Ahora vayan conmigo a Santiago capítulo 1, verso 27. Santiago capítulo 1, verso 27. Son de los últimos libros de la Biblia. Santiago capítulo 1, verso 27. Dice así la palabra de Dios. Dice Santiago, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se dan cuenta? El Señor no quiere que nosotros nos contaminemos con este mundo lleno de pecado. Guárdate, no te conformes a él. Tú piensas que el mundo es bueno, pero yo, Dios, te digo
que no es así. No te hagas a su imagen. Y Juan no está escribiendo estas palabras para molestar a su audiencia. No los quiere molestar, no los quiere importunar. Más bien, él entendía los grandes peligros que trae que un cristiano coquetee con el mundo. Y aún sabe las consecuencias devastadoras para el alma del creyente cada vez que éste cae en pecado y aleja su corazón de Dios. Juan lo sabe. Juan era otro humano como nosotros. Y es más, yo me atrevo a decir, ustedes también saben las consecuencias que trae cada vez que ustedes se alejan de la voluntad de Dios y buscan sus propios deseos. Por eso el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro, capítulo 5, 8, yo lo leo. Por eso escribió esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque tanto Juan, Pablo, Pedro entendían que el cristianismo no es un juego, que no nos podemos estar relacionando con el mundo porque hay alguien que nos está cazando, hay alguien que está dispuesto a devorarnos. Y de acuerdo a lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, dice que el león anda buscando a quien devorar. Pero a lo mejor los carismáticos dirán, Satanás te va a atacar directamente. Pero déjenme decirles que son pocas las ocasiones en las cuales Satanás te ataca directamente. De hecho, en la Biblia son contadísimas las veces que Satanás atacó directamente. Bueno, tenía que atacar a nuestro Señor Jesucristo. Claro que a él sí se le iba a presentar en varias ocasiones y aún en el desierto, mientras estaba en una situación un tanto vulnerable, por así decirlo, humanamente hablando. Pero ponte a pensar en tu vida. ¿Cuándo Satanás se te ha puesto enfrente a ti y te ha dicho, a ti, cristiano, cristiana, te voy a combatir? Él no ataca directamente. Él es inteligente. Él es astuto. Él es un buen estratega. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? En lugar de atacarte directamente, él va a tratar de tumbarte por otros medios. ¿Cuál es? El mundo. Él ha ideado todo este plan para no tener un enfrentamiento directo contra ti, contra los hijos de Dios, sino que ocupó al mundo para hacerte pecar. Si Satanás en estos momentos, como ya lo he hecho en la antigüedad con varios cristianos, dijera, va a haber una persecución en México de cristianos, y mandara a cristianos a la cárcel, o los martirizara, o les quitara sus posesiones, o les mandara una enfermedad demoníaca como se la mandó a Job, serían pocos los verdaderos cristianos que blasfemarían. Y eso porque muy probablemente no son cristianos, pero muy pocos cristianos blasfemarían. Entonces, Satanás dijo, su alma voy a atacarla, voy a atacar su corazón. Ataque directo no lo voy a hacer, voy a atacar su corazón. Entonces, si un cristiano va caminando por la calle y se encuentra a Satanás, yo realmente no creo que el príncipe de las tinieblas se le presente a este cristiano con cuernos y patas de cabra, como lo vemos en la lotería. Yo no creo que se le presente así, la verdad. Más bien estaría arreglado, estaría presentable. Sin duda sería agradable a la vista cuando Satanás se presente. El diablo saludaría cordialmente al cristiano con una sonrisa y es más, yo les digo, hasta abrazaría al cristiano en señal de aparente aprecio. Y una vez que Satanás haya detectado que cristiano no se incomoda con su presencia, le diría a este pobre peregrino, amigo, veo que la armadura que traes puesta es muy pesada. Además, te ves cansado y por la espada y escudo que veo que traes, noto que llevas tiempo combatiendo. Adelante, por este camino, encontrarás mi ciudad llamada Dulce Mundo. Ahí podrás relajarte, ya que no hay ningún enemigo en esa ciudad. Diría Satanás, por favor, toma un descanso, peregrino. Insisto, es más, yo invito toda tu estancia en este lugar. Todos los gastos corren por mi cuenta.
mientras estés en mi territorio. Solo te pido que salgas del camino estrecho y te dirijas por el camino ancho, y ahí encontrarás mi ciudad, dulce mundo. Bueno, por desgracia, de esta forma, Satanás ha endulzado los oídos de muchos hombres y mujeres que estaban por el camino de Cristo, y Él los desvió por el ancho camino del mundo. Una vez que el peregrino sale del camino de Dios y entra a la ciudad dulce mundo, encuentra que en esa ciudad hay todos los pecados que realmente le van a dar un descanso aparente. Una vez que se acomoda a tal grado de quitarse la armadura para combatir, una vez que ve que todo lo que él desea, que aparentemente le va a dar descanso a su alma, está sobre bandeja de plata, este cristiano es hecho prisionero y es atado por esos mismos pecados que tanto prometían darle descanso a su corazón, ya que esos deseos pasajeros ahora le arrastran lejos de Dios a una eternidad en el infierno. Así es el mundo. ¿El mundo es cautivador? Sí, pero también es peligroso para cualquier alma de cualquier ser humano, en especial para el cristiano. El apóstol Juan además dice: si alguno ama al mundo, en el verso 15, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, además dice el apóstol Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El apóstol una vez más vuelve a ser contundente. ¿Se acuerdan? Blanco y negro. Una vez más, se quiere ser contundente. Si una persona ama al mundo, o sea, se entrega al mundo, sus deseos están en él, su complacencia está en este pecado que el mundo le da, llegó a la ciudad dulce mundo, y lejos de que haya conciencia, él dice: bueno, pues me hundo más. Dice el apóstol Juan: no eres de Dios, porque tu corazón está en las cosas de este mundo que se contraponen en la voluntad del Todopoderoso. Y fíjense que hay unas personas que dicen: oye, Sergio, ¿y qué tan cerca puedo estar del fuego sin quemarme? ¿Qué tan cerca me puedo acercar a la ciudad dulce del mundo sin pasar? A lo que yo les respondo: no busques el calor del pecado, no lo busques. Tú has prometido darle tu vida a Dios y servirle con todo tu corazón. Las escrituras son claras cuando dicen que es imposible tener dos señores. No coquetees, no busques decirle a tu Padre Celestial que te ha salvado: Señor mío y Dios mío, y por atrás, como en los memes, le está dando la mano a su peor enemigo. Vean lo que dice Mateo capítulo 6, verso 24. Y que nunca se nos olvide estas palabras. Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y fíjense, para que no quede duda, Mateo dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a otro señor. No puedes servir a Dios y a Satanás. Es más, no puedes decir que le sirves a Dios y aún así te complaces a ti mismo en tus concupiscencias y deseos. No puedes, porque con uno quedarás mal. ¿Y qué crees? Si tu corazón está en el mundo, aunque tú me digas que no, tú vas a quedar mal con Dios. Es que nunca me va a pasar. Si ya estás coqueteando el mundo, ya estás quedando mal con Dios. Es un hecho. Fíjense ahora lo que dice Santiago 4:4. Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4 dice lo siguiente. Vean lo que dice Santiago. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso Juan dice esto: amas al mundo, no puedes decir que amas a Dios.
Y si tú dices que amas a Dios, su voluntad, su palabra, su santidad, la iglesia, no puedes decir que amas al mundo. Se contrapone. Se contrapone. Se los voy a aterrizar. No, bueno, a lo mejor es un chiste de mal gusto, pero no puedes decir, le voy a Morena, pero también le voy al PAN. No, no se puede. Y viceversa, algo más burdo. No se puede, es igual. Ya se los aterricé, es igual. No puedes decir, amo a Dios y amo al mundo. No se puede. No se puede, es imposible. Pero vean lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Continuando con esta idea. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 dice, aquí da la razón, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol en este verso da a conocer 3 incentivos que el mundo ofrece a los corazones de los hombres. Da a conocer 3 incentivos. Que con estos Satanás trata de cambiar el afecto de los hombres. Fíjense, nadie lo niega. Es una realidad que hay maldad dentro del corazón de los hombres. Es una realidad. Pero ¿qué creen? También hay otra. Satanás, por medio del sistema demoníaco llamado mundo, bueno, así lo adoptan en la Biblia, nos ofrece tantos deseos pecaminosos que también podemos decir que el pecado está externamente de nosotros. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Aquí nos vamos a dar cuenta que realmente hay pecado en nuestros corazones. Pero el mundo muchas veces es el que nos pone, es el pecado. Ya dependerá de nosotros si lo tomamos. Santiago capítulo 1, verso 3 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, el cristiano tiene una doble lucha. Una lucha interna contra su propia concupiscencia y una lucha contra el mundo, que constantemente está buscando hacerte caer, que constantemente está buscando llamar tu atención. Y fíjense, ahora voy a proceder a mencionar los 3 incentivos que Satanás tiene para todo ser humano, para desviarlo del camino de Dios. Son 3 incentivos que están en el verso 16. Primero dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, todo esto, primero, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Nos vamos a detener un poco aquí, deseos de la carne. La palabra deseos, tanto en deseos de la carne y deseos de los ojos, proviene de la palabra griega epitumia, que en otros versos se traduce como concupiscencia. Entonces es la misma palabra de de Santiago capítulo 1 verso 14 y 15. Deseos y concupiscencias son sinónimos. Son sinónimos. Entonces aquí deseos de la carne. Y carne proviene de la palabra griega sars y denota la naturaleza humana corrompida por el pecado. Sars, carne. En otras palabras, los deseos de la carne, a lo que se refiere Juan, son todos los malos deseos del hombre pecador que estimulen de manera desordenada los deseos primarios del hombre. Lo repito, todos, o sea, los deseos de la carne son todos los malos deseos del hombre pecador
que estimulen de manera desordenada los deseos primarios del hombre. Esto es lo que Satanás ofrece. Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo tengan presente. Un ejemplo de esto que lo vemos mucho en la actualidad es el sexo. Es el sexo. El sexo es un regalo de Dios. Para todo hombre y mujer, únicamente hombre y mujer que se unan en matrimonio. Es un regalo de ellos. Exclusivamente el sexo se tiene que disfrutar en el ámbito de pareja matrimonial, nada más. Pero ¿qué pasa cuando los hombres ignoran esto? Bueno, empieza a haber esta desviación natural. ¿Y qué ocurre? Ocurren relaciones sexuales fuera de matrimonio, ocurren las inmoralidades, llega a lo mejor la pornografía. Entonces, todo lo bueno que hizo Dios, el mundo, los deseos de la carne, los desvirtúa para darte un placer ilícito. Eso es lo que hace los deseos de la carne. Otro, el alimentarnos es algo bueno, ¿cierto? El comer es algo bueno. El decir, bueno, hoy me voy a dar un gusto, me quiero comprar un pastel de chocolate para mí solo. Bueno, si puedes, date un gusto. No está mal. Pero ¿qué pasa cuando este gusto se desordena? Se vuelve glotonería. Ahí hay un pecado y hay un desorden. Pero eso es lo que el mundo te ofrece. Ese es el deseo de la carne que Satanás te quiere dar. Dios te dice, hijo, hija, te voy a poner límites para que no peques. El mundo dice, mira, acá hay un hueco. Sal, experimenta. Nada te va a pasar. Como cuando Satanás se le presentó a Eva. Fíjense que les voy a dar unos versos donde se habla sobre estos mismos pecados del deseo de la carne. Y uno de estos es Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Aquí encontrarán una lista de deseos de la carne para que ustedes estén atentos a ella y por favor no la cometan. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Dice así Pablo, en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora continúa. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, pongan atención, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es la misma idea que tiene Juan. El que está en el mundo, el que está en sus deseos de carne, no tiene parte con el Padre. Es la misma idea, ¿se dan cuenta? Ahora vayan buscando, por favor, Efesios capítulo 2, verso 3. Uno al leer esto, sin duda, o por lo menos todo cristiano puede decir, yo caí en uno de estos deseos de la carne. Yo fui preso. Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios capítulo 2, verso 3. Uno dice, yo fui preso de uno de estos. Pero en Efesios capítulo 2, verso 3, hay buenas noticias. El verdadero cristiano ya no está atado a esto. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
¿Se dan cuenta? Era nuestra antigua vida, ya no más. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que lo demás, claro. Éramos pecadores, éramos merecedores del castigo de Dios. Pero ahora ya no, porque dice el apóstol, en otro tiempo éramos estas personas. Hoy ya no nos podemos dejar llevar por los deseos de nuestra carne. Y nos anima Pedro, primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Vean lo que dice. Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice Pedro, abstente de esos deseos. Quizá en una debilidad quieras cometerlos, pero dice Pedro, abstente, pon de tu parte. Tú conscientemente di, no lo hago. Y esta es la forma de cómo combatir los deseos de la carne. Recordando de dónde Dios nos ha sacado para no volver allí, a ese mundo, y abstenernos. Depende de ti, por supuesto. Bueno, y hay otro incentivo, también encontrado en el verso 16 de 1 de Juan capítulo 2, con el cual Satanás atrae a las personas. El segundo incentivo es los deseos de los ojos. Deseos de los ojos sería el segundo incentivo con el cual Satanás atrae a sus víctimas. Y la Escritura dice que los ojos son la ventana al alma, claro. Por lo tanto, es fácil que por medio de este sentido, Satanás busque enamorar a los cristianos, trayendo su atención a lo que a ellos les agrade. ¿Cómo? ¿Algunos buscan belleza? El diablo les mostrará cosas hermosas, por supuesto. ¿Algunos buscan excentricidades? Satanás tiene varias. Tiene un mundo repleto de cosas excéntricas que a lo mejor a ti te pueden gustar a la vista. El mundo tiene una amplia gama de colores y Satanás te dice, ¿cuál quieres? ¿Cuántos quieres? Yo te doy todo lo que tú quieras. Por medio de la vista busca enamorarte. Por medio de la vista muchos han atraído. A lo mejor llevan caminando mucho tiempo bien en el Señor. Y un día ven algo que los cautiva y cuando menos se dan cuenta ya están siendo arrastrados a la condenación eterna. O están tristes. Esto sí lo voy a decir del progreso de peregrino. Están tristes, encerrados en una jaula de oro, sin poder salir, anémicos espiritualmente, pero aferrados a los barrotes. Le pregunta Peregrino a este hombre, hombre, veo que tu reja está abierta, veo que la puerta de tu jaula está abierta, ¿por qué no sales de tu prisión de oro? Y él, aferrado a los barrotes, dice, no puedo. ¿No puedes? Está abierta. No puedo. Porque está aferrado al deseo de su carne y al deseo de sus ojos. Hubo hombres que se dejaron cautivar, por supuesto. Y Dios los ha puesto como testimonios en la Biblia para que nosotros no caigamos igual que ellos. Les voy a dar ejemplo de dos personas que perdieron mucho por dejarse cautivar por el deseo de sus ojos. La primera persona es un hombre llamado Acán. ¿Se acuerdan? Cuando iban a conquistar el pueblo de Israel, iba a entrar a la tierra prometida, y Dios les dijo, no agarren nada, es anatema. Acán vio algo que le llamó la atención. Primero lo vio, después lo deseó, y después llevó al hecho. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Acán? Acompáñenme si gustan a Josué. Josué capítulo 7, verso 19 al 21. Josué capítulo 7, verso 19 al 21. Vean las consecuencias que trajo a este hombre el deseo de sus ojos. Josué capítulo 7, verso 19 al 21.
Josué estaba buscando a la persona que había pecado, desobedeciendo a Dios, que había tomado anatema. Josué ya sabía que era Acán, pero quería que él fuera. Vean, Josué capítulo 7, verso 19 al 21 dice: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. La confesión de pecados le da alabanza a Dios. Josué le dijo: glorifica a tu Señor, confiesa, ¿qué has hecho? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Uno puede sentirse más bueno que Dios. Ya confesó Acán, gloria a Dios, se le perdona. Y bien, puede ser que Dios lo haya perdonado, pero en aquel momento histórico, el tomar anatema traía consecuencias. ¿Qué le pasó a Acán? ¿Qué le pasó a su familia? La ley decía muerte. Y el pecado de Acán, el pecado del deseo de los ojos, le trajo muerte a él, muerte a su familia. Quizá fue perdonado, quizá, porque se arrepintió, quizá, pero no le evitó las consecuencias de su pecado. Otro hombre que también se arrepintió, pero que su pecado trajo consecuencias, el deseo de sus ojos, fue David. No hay otro ejemplo mejor. Vayan conmigo, segunda de Samuel 11, segunda de Samuel capítulo 11, verso 2 al 4. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 2 al 4. Lo repito una vez más. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 2 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Vean su pecado, que entró por los ojos. Y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa de Al. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se notan, y vio. Posteriormente envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. No le importó que era casada, tuvo relaciones sexuales con ella. Y yo le adelanto la historia. A partir de este pecado, la casa de David se vino abajo, y dijo: va a haber guerra, y mientras tú vivas, va a haber guerra en tu familia. Se levantó su hijo Absalón murió. David ya no pudo estar en paz a causa de este pecado. Y sobre todo, el hijo que iba a tener con Betsabé, su primer hijo, Dios le quitó la vida. Consecuencia de su pecado. ¿Te dan cuenta? El pecado, los deseos de los ojos, el deseo de la carne, no solamente te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Nadie se ha enterado. Quizás nadie se entere en esta vida, pero un día tú le darás cuentas a Dios. O sea que si nadie te ha cachado ahorita, Dios lo sabe y te pedirá cuentas en un futuro. ¿Qué es la tercera cosa con la cual Satanás atrae a los pobres peregrinos que no tienen su mirada puesta en el camino estrecho? Que no tienen el yelmo de la salvación bien puesta, que mira al Señor Jesucristo. Dice el verso 16 de Primera de Juan capítulo 2, verso 16. Dice: la vanagloria de la vida.
Es la tercera cosa con la cual Satanás cautiva por medio del mundo, con la vanagloria de la vida. Pongan atención. La palabra vanagloria, esta palabra vanagloria viene del griego alazoneia, que deriva de la palabra alazón. Y este término alazón es un término griego que designa el fanfarroneo jactancioso a un pedante ostentoso. Eso es lo que está diciendo. Por tanto, alazoneia, o sea, vanagloria, significa ostentación vanidosa. Una persona muy pedante, muy pedante. La palabra vida, vanagloria de la vida, proviene del griego bios y se refiere al aspecto exterior de la vida. No está hablando de aquí de un aspecto interior, sino un aspecto exterior. Por lo tanto, al juntar estas dos palabras de vanagloria de la vida, que ya sabemos sus significados, el apóstol Juan se está refiriendo a la ostentación vanidosa o soberbia de los bienes y circunstancias favorables. O sea, esta persona que está llena de vanagloria, este pedante, con tanta soberbia, se jacta, presume de sus bienes y de sus circunstancias que son buenas, aparentemente. Bueno, y muchas veces la verdad sí es así. Esto lo lleva a ¿qué? A tener una gran autosuficiencia y orgullo. Es un hombre que se exalta a sí mismo sin importar humillar a los demás o producirle malos deseos a ellos. ¿Se dan cuenta? Muchas veces dicen con palabras tan simples, tú te lo mereces. Ay, sí, tú trabajaste mucho por ellos. Bueno, sí. Pero Satanás siempre trata de inflar al hombre más. ¿Y qué lo lleva? A que muchas veces el hombre, yo en el mismo cristiano, se vuelva petulante. Se vuelva tan soberbio que muchas veces cuesta hablar con él, ¿no? De tanto que presume. Y esto también es una de las armas de Satanás. Llenarlo de tantas bendiciones que él pueda decir, yo lo hice, véanme a mí, yo estoy arriba de sobre ustedes. El hombre que se somete a la vanagloria de la vida y que deja crecer su arrogancia en su corazón, este hombre nunca va a ser bien visto por Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque yo lo leo, Santiago 4:6 dice, por esto dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero lo bueno es que da gracia a los humildes. Y los humildes son sus hijos, los hijos de Dios. Los que han hecho un lado la vanagloria de la vida y han decidido ser humildes por el Señor. Y bien, estas son las tres puertas que Satanás abre a todo hombre para que caiga en pecado. Y aunque parezcan puertas bañadas en oro, realmente son trampas seductoras, que nosotros los cristianos tenemos que estar alejándonos de ellas constantemente. El último verso, lo voy a hacer un poco más rápido, ya casi se acaba la hora. Dice el verso 17, en Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Primera de Juan capítulo 2, verso 17 dice lo siguiente. Vean, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para terminar su idea, Juan revela una verdad que es absoluta a sus lectores. Se la revela. ¿Cuál es esta verdad? Y el mundo pasa y sus deseos. Esta es la gran verdad que muchas personas no entienden. Este mundo, todo lo que ven a su alrededor, todo lo que tenía una apariencia bella, todo lo que en nuestro corazón valía la pena aparentemente, todo el sistema demoníaco y todo lo que ofrece Satanás, un día terminará, un día va a terminar y solamente sobrarán cenizas en ese día. ¿Cenizas de qué? De lo que fue. Hay gente que tan afanada, no digo que trabajar es malo, trabajar es una bendición de Dios, pero tan afanada al trabajo, tan afanada al trabajo. Cuando muere, ¿qué se llevan?
tan afanada a conseguir sus colecciones. Cuando muere, ¿qué se llevan? Tan afanada, pónganle ustedes el deseo. Y se dan cuenta que ya tienen 80 años y bien les va. Y ni siquiera disfrutan por lo que tanto trabajaron. Y ven cómo otras personas se gastan lo que ellos tanto hicieron. O bueno, si lo conserva, ¿qué hay de bueno en eso? Díganme, ¿qué hay de bueno eso? Todo pasará. Miren, las personas enamoradas de este mundo, porque a ellos está amonestando Juan, las personas enamoradas de este mundo, que con tanto hincapié invierten todo lo que tienen en sus deseos carnales, en sus deseos de sus ojos y en la vanagloria de esta vida, mírenlos bien, mírenlos. Hoy se creen ricos, piensan que todo se mantendrá igual como está. Pero el día menos pensado, el Señor vendrá o el Señor los llamará a su presencia, como obviamente con la muerte. Los llamará a su presencia donde les pedirá cuentas. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Mi tiempo, mi dinero, mi salud, la familia que yo te di para que tú cuidaras. Y Dios te pedirá cuenta de lo bueno y de lo malo. Entonces, las personas que enamoradas de este mundo que no son de Dios, solamente encontrarán amargura para sus almas. Solamente. Es lo único que encontrarán. Y se darán cuenta de otra segunda verdad. Que no hay contentamiento en esto. Dirán, ¿para qué hice todo esto? ¿Para qué me afané mis deseos de carne? ¿Para qué me afané los deseos de mis ojos? ¿Para qué me afané la vanagloria de la vida? Si al último todo me sabe a cenizas en la boca. ¿Para qué lo hice? ¿Para qué? Y aún dice, esto yo lo leo. Vean el destino que le espera a la tierra y todo lo que habita en esta tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12. Vean lo que dice Pedro. Lo repito una vez más. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá, como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Día terrible para todos los que ponen su esperanza en este mundo. Todo será desechado por Dios. Todo será pasado por fuego. Todo se quemará. Pero hay un pero, dice el verso, pero, aquí donde hay un contraste, mientras que el mundo y sus deseos pasarán, dice el apóstol, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú amas al mundo, tú mismo pasarás, tú no permanecerás para siempre en la presencia de Dios. Pero, contraste, si haces la voluntad de Dios, si te niegas a ti mismo, si no vas en pos de este mundo, tú permaneces para siempre. ¿Y solamente nos espera vida eterna? Proverbios, lo voy a decir 2 veces, Proverbios 22:4 nos habla de nuestras recompensas. Proverbios 22:4 dice, riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor a Jehová. ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué no caes ante el mundo? Porque tú quieres estas recompensas dichas en Proverbios, riqueza, honra y vida, por seguir a tu Dios fielmente. ¿Qué otra recompensa hay, Sergio? Con esto termino. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 y 14 dice, pero vosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia.
esperamos eso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, cielo nuevo y tierras nuevas, procurar con diligencia que ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, no contaminados por el mundo, sino fiel en tu peregrinaje, si es que quieres estas recompensas, por supuesto. Así terminamos la predicación del día de hoy.